Entonces el taller de hoy es el taller número 5 dentro de este plan de nivelación de la universidad en la parte de aritmética, por el cual ya entendíamos en los últimos talleres que estos números, que son las herramientas fundamentales de la matemática, se pueden clasificar dependiendo de sus propiedades en ciertos conjuntos numéricos, tanto en los naturales, enteros y racionales. También habíamos visto últimamente los números reales, y hoy día el taller 5 es simplemente eso de poder ejercitar y ver en cierta manera los números reales con sus propiedades. Para eso deberíamos entender entonces que los números reales, que se denotan como el R con doble línea, que era un conjunto numérico, tienen unas ciertas propiedades que eran respecto a las potencias, pero sobre todo no de números naturales o enteros, sino que ahora podrían ser perfectamente racionales. Para eso, recordar en primera instancia que sabíamos lo que entendíamos lo que era una potencia, que en palabras muy simples éramos que la base se iba a multiplicar una cierta cantidad de veces, que nosotros entendíamos que eran n veces por la cantidad del exponente, y se le conoce como los n factores, ya que es la cantidad de veces que vamos a multiplicar el factor de la base, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí habíamos entendido como ejemplo qué pasaba con los negativos cuando estaban en un exponente impar, que era simplemente multiplicar 3 veces por sí mismo el mismo número, obteniendo los resultados de menos por menos es más, y más por menos es menos, y el 2 por 2 por 2 nos daba un 8. Entonces uno entendía en cierta manera que cuando veíamos una potencia era multiplicar tantas veces lo que decía la potencia a este número. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con los números reales ahora parecen que los números son racionales, ya no son simplemente enteros. Por lo tanto, ¿qué sentido significa esto? Que al 2 lo tengo que multiplicar por sí mismo 3 cuartos. ¿Qué significa este 3 cuartos? Y ahí está el dilema de los números reales, que complica un poco la cosa. Para eso hay que entender entonces que lo primero que hay que hacer es convertir a este número en la forma real o en la forma con las raíces, que se entiende. Tendremos que dejar la base, vamos a hablar sobre este término de la raíz y la potencia. En resumen, para cualquier tipo de número real que se encuentre de esta forma, a elevado a n partido en m, va a ser simplemente dejar la misma base dentro de una raíz mésima de la m, va a estar esta base elevado a n. ¿Cómo se lee estos términos? ¿Cómo se interpreta matemáticamente esto? Fácilmente se tiene que leer raíz de m o raíz m. Hay veces que uno se come el d y dice raíz m de a elevado a n. ¿Qué significa? Que la base, uno lo tiene que leer de esta forma. Vamos a hacer un ejemplo que sería el 3. Vamos a hacer el mismo que está acá arriba, que está acá. Y uno lo tiene que leer de la siguiente forma. Pero siempre se lee primero la raíz, que sería raíz de 3 o raíz cúbica o raíz 3 de 2 elevado a 4 o raíz cúbica de 2 elevado a 4. ¿Por qué el 3 tiene un nombre tan especial como cúbico? Porque es una de las raíces que más se repite. Entonces siempre que nosotros vamos a informar a un amigo, a un profesor o lo que sea un cierto número para que los pueda entender y piense que es mentalmente lo mismo que estamos viendo, le tendríamos que decir de esa forma, es decir, raíz cuarta de 8 elevado a 3 en este caso. Recordando que se mantiene lo que es la base, el denominador pasa a ser la raíz y el numerador, voy a cambiar color, pasa a ser la potencia, a cuánto está elevado. Siempre hay que mantener este orden con los números ya reales. Entonces, podríamos tenerlo de esta forma y habría que convertirlo a esta, o de esa forma y convertirla a esta.
Y solamente vamos a trabajar hoy día con estos de las raíces, ya que es lo nuevo, las nuevas propiedades que pueden aparecer dentro de este conjunto de los reales. Raíces muy especiales se le puede conocer como la raíz cúbica, que es simplemente la raíz de 3 a un cierto número, se lee como raíz cúbica. Y el caso también particular es la raíz cuadrada, que no es necesario poner el 2, porque es tan repetitivo, no puede ser 1, porque la raíz de 1 no existe. La raíz de, me refiero, raíz, si tuviera un valor 1, no tendría sentido, porque el denominador sería 1. El mínimo número es 2, por lo tanto el que más se va a repetir en la naturaleza, el que más vamos a ver como ejemplo va a ser el 2, entonces no se pone, de igual manera que cuando teníamos un número y multiplicábamos por 1 no se pone el 1, o cuando tenemos un número y se suma por 0 no se pone el 0, de igual manera cuando es elevado a 1 no se pone, y de igual manera cuando está en la raíz, el 2, que es ahora el mínimo, el unitario por decirlo de alguna manera, no se pone. ¿Qué otros casos particulares serían eso a simple vista? Y ahora uno podría preguntarse si estas cosas con las raíces. Es normal que tengan un cierto como rechazo a las raíces, porque es casi lo último que ven en la enseñanza media dentro de lo que es la matemática. Uno piensa que realmente sabe trabajar con los números reales, pero si no manejan muy bien las propiedades de las raíces, no están manejando los números reales, igual que los logaritmos. Si se les da muy bien lo que es la multiplicación, división y suma y resta, realmente están trabajando con los racionales, pero en ningún momento están trabajando con los reales, hasta el momento en que trabajan realmente con raíces y las propiedades de las raíces, como mínimo, y después los logaritmos, es que están trabajando ya de lleno lo que es los números reales. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es normal porque cuando uno no maneja muy bien algo es un simple rechazo, pero uno con la costumbre y el estudio personal va mejorando y ya no le tiene ese rechazo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros queremos convertir esto a algo que conocemos, a algo más simple, o a convertirlo a algo que podríamos decir racional o entero, los tendríamos que preguntar lo siguiente. Esto no lo conocemos, es una incógnita a simple vista. Por lo tanto pasa a ser nuestro X. Ahora, ¿qué significa esto? Con lo que recién hemos dicho, este menos 8, que está dentro de una raíz, pues se va a poner paréntesis, perfectamente es de la forma 1 dividido en 3. Está elevado a 1 a un tercio. ¿Por qué? Porque la potencia era 1, que no se pone, y la raíz, que el denominador es 3. Ahora, para poder eliminar esta raíz, que lo está ahí asustando en cierta medida, perfectamente podríamos multiplicar por un 3. Pero si llegamos a multiplicar por un 3, también tenemos que multiplicar acá. Eso se escribe poniendo dos paréntesis y poniendo ese valor, que se entiende que estamos multiplicando, estamos elevando en cierta medida los números a 3. Entonces aquí nos va a quedar un 3 y aquí nos va a quedar un 3. Ahora, el 3 dividido en 3 es exactamente 1. Entonces aquí podemos poner el 1. Y ahora simplemente nos va a quedar el menos 8 igual a x cubo. Y ahora viene la pregunta, ¿qué número elevado a 3 o qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da menos 8? Podríamos escribirlo para visualizarlo. Y nos damos cuenta que el x necesariamente tiene que ser negativo porque está multiplicado un número impar de veces. Y podría ser el 2, porque 2 por 2 por 2 me da 8. Y ahí solucionamos el problema. ¿Qué era esto? Este número, que se ve en cierta medida un poco extraño, es simplemente el menos 2. Con las reglas que tienen los números reales, somos capaces de convertirlo a algo que ya conocíamos de antes. Exactamente pasa lo mismo con un ejemplo más sencillo, raíz de 25. Recuerden que si no está el número es que realmente hay un 2 ahí. Pero muchas veces se omite. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esto? ¿Qué es X? No lo conocemos. Como acá hay un 2, podríamos mentalmente, esto no se hace, pero mentalmente uno dice, pasó el 2 para el lado y me quedaría un X cuadrado.
¿Qué valor tiene que tener x para que al multiplicarlo por sí mismo me esté dando 25? Y el x simplemente tiene que ser 5. Entonces la moraleja es que por lo menos para resolver las raíces tenemos que conocer como mínimo los números que son cuadrados. ¿Qué significa? Que sean multiplicados por sí mismos, o los cúbicos. El 2 por 2, que es el 4, el 9, que es el 3 por 3, el 16, que es el 4 por 4, el 5, el 25 y así sucesivamente. Y también los cúbicos. El 8 es 2 por 2 por 2, el 64, que es 4 por 4 por 4, el 27, que es 3 por 3 por 3, y así sucesivamente. Uno con la práctica ahí, o simplemente visualizando, va encontrando estos patrones. Entonces, ahora podemos volver a retomar este ejemplo que habíamos partido. ¿Qué significa algo de esta forma? No podemos entender ahora que este número se va a multiplicar 3 medios de veces con sí mismo, pero podríamos transformarlo a la forma de la raíz. La raíz va a ser de 2, la base es 4 y su potencia es 3. Podríamos ahora, que estamos observando este número que ya lo conocemos, que es un racional, y lo podemos desarrollar. 4 por 4 por 4 me estaría dando 64. Y ahora me puedo preguntar que si no lo conozco, ¿qué número al cuadrado me da 64? Aproximadamente, o si es exacto. Y ahí lo encontramos con la solución que es el 8. Entonces nos damos cuenta que este número es simplemente escrito de la forma como 8. Bajamos de un grupo numérico real a algo que ya podríamos decir que es racional o entero. ¿Ya? Recuerden que si tienen duda o cualquier cosa pueden preguntar, no hay problema, también escribir por el chat. Ahora avanzamos con otro ejemplo para poder desarrollar un poco más las propiedades. ¿Qué pasaría si quisiéramos desarrollar este caso? Que está ahí. El menos 8 elevado a 2 tercios. Tendríamos que escribir la base, que es el menos 8, en una raíz cúbica y todo esto elevado a 2. Podríamos dejar el paréntesis para ordenar un poco. Y nos preguntaríamos, ¿cuánto vale el menos 8 multiplicado por sí mismo? El menos con menos se va a ir y me va a quedar 8 por 8, que es 64. Y ahora la pregunta sería, ¿cuántas veces, qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 64? Y la respuesta sería el 4, como vimos en el ejemplo anterior. Ya que 4 por 4 es 16 y por 4 es 64. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente no respeta todavía o no sabe respetar los paréntesis. ¿Por qué? Que podemos hacer otro ejemplo, fíjense, pero tomen mucha atención, que va a ser exactamente, uno va a decir, mira, es la misma forma, pero es sin paréntesis, o omite el paréntesis. ¿Qué es lo que pasa? Que en el anterior nosotros estábamos diciendo que el número era menos 8 y que el número menos 8 pasa a estar elevado a 2 tercios. Pero en este caso no está el paréntesis, por lo tanto no necesariamente es el menos 8, sino que uno puede interpretar que es el 8 elevado a 2 tercios, con su valor negativo. Por lo tanto me queda el menos, y este 8 elevado a 2 tercios es un 8 en raíz de 3 elevado a 2. Por lo tanto, me quedaría menos raíz de 3, el 8 al cuadrado da exactamente el mismo resultado que el anterior, por lo tanto da menos y el mismo resultado que es 4, menos 4. Y esto da la importancia de los paréntesis. Malinterpretar un paréntesis o un valor de signo puede cambiar totalmente el resultado. Uno va a decir ahora, pero da casi igual, es un cambio de signo. Es que si dan esa respuesta a algún profesor es que realmente están avalando que realmente no entendieron nada, porque entre un menos 4 y un 4 hay 8 unidades de diferencia. No es simplemente el signo, es 8 unidades de diferencia. Si lo ven solamente por una raya que es un símbolo, es que no están entendiendo qué es lo que hay detrás de eso. Detrás de eso hay todo un espacio numérico distinto.
entre un 4 que puede ser natural y un -4 que puede ser un número entero. Es todo un espacio numérico de diferencia. Entonces eso de decir que un signo de diferencia no aporta, es peor, le pueden bajar la nota. Entonces ese error se puede conllevar. ¿Qué es lo que pasa? Que aún así cuando la gente no maneja muy bien la matemática, por ejemplo, si yo les tirara este ejemplo ahora y ustedes lo escriben en su cuaderno, hay mucha gente que no difiere los signos y copia todo mal. Así, puede ser que el signo lo copió tan mal que lo pasó para arriba. Pero como no interpreta o no entiende lo que está haciendo, no se da cuenta del error. Entonces, para él es lo mismo y dice, pero me equivoqué en el signo. Ya, ese cambio de signo, pasarlo ahora al exponente, lo que va a originar en una de las propiedades que vimos ayer, es que pase hacia abajo, porque está con signo negativo. Y ahora se resuelve exactamente igual que en el caso anterior, sería un 1 en el numerador, pero estaría dando el raíz de 3, el 8 elevado a 2. ¿Cuánto va a dar eso? Un cuarto. Solamente el cambio de signo, ponerlo mal, cuando copiamos o interpretamos, da una solución totalmente distinta. Por eso hay que ser sumamente cuidadoso con los signos y sumamente cuidadoso con los paréntesis, sobre todo en los números reales. Y si uno no es ordenado, aquí empieza a cometer más errores de lo normal, porque ya no es simplemente multiplicar, sumar y restar y dividir, sino que ahora empiezan a aparecer otros elementos, las potencias y las raíces. Y un cambio de signo cambia totalmente todo. Algunas de las propiedades que ahora podemos empezar a hablar de propiedades, ya que definimos lo que era un número real, simplemente podríamos decir, en uno de los casos, que qué pasa cuando dentro de una raíz tengo dos números multiplicándose. La propiedad nos va a decir que no hay ningún problema y que podemos multiplicar a estos términos por separado en raíces separadas. ¿Para qué nos sirve? Un ejemplo, el raíz de 18. El raíz de 18 no lo sabemos con exactitud. 4 por 4 es 16, que era 18, y el 5 por 5 es 25. Entonces está entre el 4 y el 5. Tenemos la costumbre de convertirlo en decimal, pero el decimal no es exacto. Ya entendemos que vamos a perder información. Pero si lo recordamos que el 18 es de la forma de 9 por 2. Entonces, como es de la forma 9 por 2, ahí, podríamos separarlo con la misma propiedad que estamos hablando recién. Dejarlo como en raíz de 9 por raíz de 2. Y el 9, si lo conocemos, que es 3. 3 por 3 me da 9. Y me queda 3 por raíz de 2. Aquí alguien va a decir, pero igual tenemos la raíz de 2. La diferencia es que ya está por lo menos mejor escrito. Y esto es un número, por si acaso. El 3 raíz de 2 sigue siendo un número. Si ustedes los quieren convertir a decimales, en cierta medida es porque piensan que no es un número. Que piensan que les falta algo más. Realmente no le falta, es exacto. El 3 por raíz de 2 es un número exacto. Es un valor numérico. Y se puede dejar tal como está. A menos que se lo piden que lo dejen en decimal, lo dejan en decimal. Pero perderían información. Es como que odian en cierta manera las raíces o piensan que tener una raíz está mal. Y realmente es un número o cualquier otra cosa. También podríamos ver otra propiedad que sería el caso de raíz enésima de A por raíz mésima m de B, que quiere decir que tienen distintas raíces y son distintas bases. Al ser distintas bases y al ser distintas raíces, uno puede aplicar la siguiente propiedad. Podríamos dejar todo como la multiplicación de las raíces y adentro el término A por el valor del otro número de la raíz, m, y el B por el n. ¿Para qué nos puede servir esta relación? Para poder desarrollar en cierta medida un ejemplo, podría ser el raíz cúbica de 4 y la raíz quinta de 3 al cuadrado.
Si aplicamos esta relación, nos va a quedar la raíz de 3 por 5, que es 15. Da igual si es grande o no, pero por lo menos ya no vamos a tener dos raíces, vamos a tener una sola. Nos va a quedar el 4 elevado a 5 y el 3 elevado a 3 por 2, que me daría un 6. ¿De dónde sale esta propiedad? Uno diría, no es tan intuitiva. Sí, realmente, si uno aprendió muy bien lo que eran los números racionales. ¿Por qué? El primer término que tenemos acá es el raíz enésima de a, que se puede escribir como 1 partido en n, a elevado a 1 partido en n. Y el b se puede escribir como 1 partido en m. ¿Ya? Ahora, no tiene la misma base y no tiene la misma raíz. No tiene la misma raíz, pero a la primera le puedo multiplicar por algo para que tenga exactamente el mismo denominador. ¿Qué significa? Que al primero lo puedo multiplicar por m, arriba y abajo, y al segundo lo puedo multiplicar por n, arriba y abajo, para que tenga la misma base. Y ahora que tienen el mismo determinante en el exponente, los puedo juntar. Los puedo juntar. Están multiplicando, entonces no necesito juntarlos. Pero pueden ahora estar en la misma raíz. ¿En qué raíz? En la de n por m. Pero el primero va a estar elevado a m y el segundo va a estar elevado a n. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Ahí vamos a escribir mejor el m y acá el n. Entonces, esa es la diferencia sutil que tiene esta ecuación. Que sí es intuitiva, uno ahora que se recuerda las propiedades dice, realmente sí sale el de esa propiedad. También podríamos ver propiedades como el caso de qué pasaría si tuviera una raíz. ¿Sí? ¿Alguna duda? Recuerden que si no tienen duda, igual los silencio yo, no hay problema. Y seguimos. Entonces, tenemos esta raíz. Voy a borrar que se ve media rara la n. Ay, como que se desconfigura un poco. La nueva propiedad que podemos ver es la siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una raíz enésima de los términos a dividido en b? La propiedad lo dice que no hay ningún problema y podríamos tomar los términos por separado, igual que la multiplicación, tomarlos como la división. Un ejemplo podría ser perfectamente el raíz de 100 dividido en 4. Una forma, sin conocer esa propiedad, es simplemente dividir 100 dividido en 4, los daría raíz de 25. Y ahora habría que preguntarse simplemente qué número multiplicado por sí mismo me da 25 y la respuesta sería 5. Pero también podríamos aplicar la propiedad y podríamos aplicar perfectamente raíz de 100 como raíz de 4. Los daría un 10 y abajo un 2 y ahora tendríamos 5. Con este ejemplo igual da lo mismo cuál forma, pero hay veces que vamos a tener números que ya no va a dar igual la forma, van a hacer complicarse en cierta medida y ahí habría que usar otra forma. ¿Ya? También podríamos considerar alguna de las aplicaciones o alguna propiedad. ¿Qué pasaría si tuviéramos un número dentro de una raíz y vamos a dividirlo por otro número real, pero de distinta raíz y distinta base? Ahí lo que podríamos aplicar es exactamente lo mismo, convertir este número en la forma que conocíamos, a elevado a 1 partido en n, y dividirlo por la forma del b, 1 partido en m. Como está dividiendo, podríamos escribir que esto está multiplicando, pero va a cambiar el signo, porque pasa hacia arriba. Y ahora simplemente hacer el mismo procedimiento en una de las propiedades que vimos recién para poder obtener la solución. Ahí tendríamos que multiplicar los exponentes para que tenga la misma base, el mismo
el mismo denominador y de esta forma obtener el resultado. Que el de esta aplicación, de esta propiedad, sería simplemente, el resultado sería de nuevo la multiplicación de los dos raíces, pero adentro sería una división en vez de una multiplicación. También, ¿qué pasaría si tuviera la misma base? Que este ya es más común y es el que más se ve en el colegio. ¿Qué pasa si tengo dos raíces que tienen exactamente la misma base, pero de distinto valor de raíz? Y se multiplica. Podría ir perfectamente a hacer la multiplicación de las raíces nuevamente, pero ahora la base se junta y sería la suma de los términos. Un ejemplo de cómo los puede servir esto sería lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tuviera la raíz cúbica de 4 multiplicado por la raíz quinta de 4? Yo, como son la misma base, los puedo juntar, sumar los términos, que sería 3 más 5, y todo eso es la raíz de 3 por 5, que me daría 15. Entonces me quedaría solamente una raíz, la raíz decimoquinta, de 4 elevado a 8. O la raíz de 15 de 4 elevado a 8. Y también podríamos aplicar el de la división. ¿Qué pasa si yo divido dos términos que tienen exactamente la misma base, pero están con raíces distintas? Nos quedaría simplemente n por m elevado a elevado a m menos n. ¿Por qué menos? Porque hay una división. Y el término que está acá pasa a pasar en la parte del numerador como negativo. Entonces estas son las propiedades que más o menos podemos conocer dentro del conjunto de los números reales. Recuerden que este taller número 5 está subido a la página del eCampus, igual que el taller número 6, para que lo puedan observar, lo puedan repasar con cierto ejercicio, pero para poder terminar ya con esta parte, podríamos perfectamente hablar de una ejercitación. Supongamos este ejemplo, ya con números reales, eso quiere decir que van a aparecer raíces. Ejemplo, raíz cuadrada de 5 elevado a 4 menos raíz cúbica de 2 elevado a 9 menos raíz cuarta de 7 elevado a 8 menos raíz quinta, raíz cuadrada de 5 elevado a 6 más raíz cúbica de 2 elevado a 6. Si los damos cuenta, no hay paréntesis, pero lo segundo que sí hay son las potencias o las raíces. Entonces, todas estas las tenemos que resolver. Lo primero que podríamos hacer es escribirlo de la otra forma las raíces para que no lo complique tanto. Podríamos escribirlo de esta forma: 5 elevado a 4 por un medio, o también dejarlo como están. Eso es cosa de práctica, es como ustedes mejor lo ven. Ahora, ¿en qué sí hay que fijarse en el detalle? Vamos a poner acá esta raíz que no tiene un símbolo, realmente hay un 2. Lo vamos a poner por el hecho de acordarse, estamos practicando. El 5 está elevado a 4, pero realmente yo quiero aparecer un 2 en vez de un 4 para que se puedan eliminar. Ya que podemos recordar que si yo tengo un ejemplo, un a elevado a n en raíz de n, lo que va a pasar es que yo lo puedo escribir como n partido en n, que es un 1, y me va a quedar el a. Pero necesito necesariamente que la raíz y la potencia tengan el mismo número. Entonces, ¿de dónde saco un 2 si yo lo tengo un 5 elevado a 4? Bien simple, porque el 4 es 2 por 2. Como es una multiplicación, puedo poner un paréntesis imaginario y ahí me queda el 2.
Puedo hacer exactamente lo mismo con la siguiente, que tengo raíz de 3 y necesito que aparezca un 3. Entonces veo el 9 y digo, ah, es 3 por 3. Abajo voy a obtener raíz cuarta de 7 elevado a 8, pero el 8 es simplemente 2 por 4. Y pongo el paréntesis para separarlo. Y a este raíz cúbica, estoy copiando mal, me falta raíz, estaba ahí, raíz cuadrada de 5, pero ese 5 está elevado a 6, pero necesito un 2, entonces podría ser perfectamente 3 por 2. Y como están multiplicando, los puedo separar por una propiedad que ya habíamos visto en los números racionales. Y el último número sería raíz cúbica de 2 elevado a 6. Y nuevamente es 3 por 2, pero primero el 2 y después el 3, ya que es conmutativo y no afecta el orden. Como justo el que venía anteriormente. Pusimos 3 por 2 y ahora es 2 por 3. Entonces nos damos cuenta que se van a eliminar los mismos términos y simplemente los va a quedar el 5 elevado a 2, el 2 elevado a 3, el 7 elevado a 2, el menos 5, porque hay un menos adelante, elevado a 3, y el más 2 elevado a 2. Pasamos de tener números de la forma real, con raíces, a tener, siguen siendo reales, pero ahora tienen una forma de números racionales, solamente son potencias. Entonces podríamos escribir 5 por 5 es 25, 2 por 2 por 2 es 8, 7 por 7 es 49, el 5 por 5 por 5 es 125 y el 2 por 2 es 4. Ahora pasamos a tener números enteros en el denominador y en el numerador. Y ahora simplemente tendríamos que desarrollar la parte del numerador, 25 menos 8, que sería 17, y la parte del denominador, que sería 49. Ahí podemos usar la calculadora para no gastar tanto tiempo. Menos 72. Y ese signo menos, ya sabemos la propiedad que lo podemos sacar fuera del numerador o el denominador y los quedaría ahí. Podríamos seguir simplificando o también lo podríamos dejar hasta ahí. Y ahí está. Entonces nos damos cuenta que al fin y al cabo los problemas de los números reales es saberse las propiedades, porque si no lo sabemos las propiedades de los números reales, no vamos a poder disminuir la dificultad del problema. Pasamos de tener un conjunto, un problema de números reales, con las propiedades bajamos la dificultad a unos números racionales, seguimos aplicando ciertas propiedades para bajarlo a número entero y ya después lo solucionamos. Y si se dan cuenta es la idea que siempre partimos con estos talleres y es la regla general de la matemática. Uno, para resolver cualquier problema, primero tiene que partir con lo que te dicen, que son los paréntesis o los valores absolutos. Eso es inherente, te están ayudando o te dicen por dónde partir. Después que solucionas eso, partes con las reglas de los reales, que son resolver las potencias y las raíces. Después que resuelves las potencias y las raíces, se convierte en números racionales y tienes que aplicar tanto la división como la multiplicación después. Y después de resolver todas las multiplicaciones y las divisiones, te queda simplemente la suma y la resta. Es el orden en el cual uno baja la dificultad, pasa a los espacios numéricos para poder resolver el problema. No puedes partir resolviendo primero la suma porque el producto ya no te va a salir igual. Estás dificultando más las cosas y por lo tanto vas a cometer más errores. Por eso se hace este orden en las matemáticas. Siempre los paréntesis primero por algo. Después las potencias y las raíces y después las multiplicaciones. Y eso es lo que deberían entender o lo que entendieron en la enseñanza media. Que al fin y al cabo por eso se hacen las cosas. No es porque sí o porque uno quiere que lo hagan de esa forma. Es que es la única forma posible. Ya con esto terminamos totalmente lo que es los números reales. Y ya los quedaría solamente el taller número 6, que es una cierta cantidad de aplicaciones. Y con eso terminamos la parte de aritmética y ya mañana partimos con álgebra. ¿Ya? Si no hay duda y está todo bien, recuerden que la clase es grabada y ya se va a subir dentro de día dentro del canal para que lo puedan revisar y lo estaríamos viendo después para el siguiente. ¿Ya? Cuídense.
Chao, chao, los vemos. Recuerden poner el nombre con los dos apellidos, solamente por cosas de data de poder conseguir cierta información. ¿Sí? Pueden hablar también. El canal ya se los voy a mostrar nuevamente. A los que no se recuerdan. Y en el chat les voy a poner acá, vamos a cerrar el taller. En YouTube uno busca Solicius, pero yo le voy a dar el link a tiro, se lo voy a copiar. Y en el canal, uno aprieta ahí el canal y automáticamente están ahí, temporada 3, ya están los grupos. Ustedes son el grupo número 22. Ahí están todos los videos de la clase de ayer. Entonces les voy a dar el link para que les tire automáticamente y así no buscarlo. Déjenme buscar acá. Está solamente comprimido para no escribir tanto código de YouTube y se los voy a dar por el chat. Sí, tienen que poner en el chat su nombre con sus dos apellidos. Ahí le mandé el link, por si acaso, por el chat y ahí pueden ver el canal. Igual que en el grupo, les recomiendo que se suscriban porque, ejemplo, les llega el aviso de cuando subo el video, porque realmente no sé a qué hora pueda subirlo, lo subo cuando puedo, pero les llega el aviso cuando ya se está actualizando y aparece un nuevo video. ¿Ya? Eso, sin más, los veo en rato más. Cuídense, que les vaya muy bien.